Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene obsesionado. Siempre que pensamos en esta civilización, nos vienen a la mente las pirámides doradas, faraones con cara seria y momias persiguiendo exploradores en películas de Hollywood. Pero, ¿cuánto de eso es real y cuánto es pura fantasía moderna? Es una excelente pregunta para arrancar. La realidad es que nuestra visión del antiguo Egipto está terriblemente distorsionada por el cine y la literatura del siglo XIX. Tendemos a verlos como gente misteriosa, obsesionada con la muerte y la magia. Pero cuando rascas la superficie, cuando lees las cartas privadas que se enviaban o analizas su basura, porque si la arqueología también estudia la basura, te das cuenta de que eran increíblemente humanos. De hecho, diría que en muchos aspectos eran más modernos que nosotros. Eso es una afirmación fuerte. Más modernos que nosotros, estamos hablando de gente que vivió hace más de 3000 años. ¿Por dónde pues empezamos a desmontar el mito? Empecemos por el mito más grande de todos, la construcción de las pirámides. Si cierras los ojos e imaginas la escena, probablemente veas a miles de esclavos semidesnudos siendo golpeados con látigos bajo un sol abrasador, arrastrando bloques de piedra hasta morir de agotamiento. ¿Verdad? Totalmente. Es la imagen clásica de los 10 mandamientos, el sufrimiento bueno construyendo la gloria de un tirano. Pues es completamente falso, no había esclavos construyendo las pirámides, eran trabajadores asalariados. Y no cualquier trabajador, eran una élite laboral. Sabemos esto porque se han encontrado las villas donde te vivían cerca de la meseta de Giza y los restos arqueológicos nos cuentan una historia muy diferente. Comían carne de res de primera calidad, tenían acceso a toda atención médica y, lo más sorprendente, organizaban huelgas si no les pagaban. Espera, ¿huelgas laborales en el año 2500 a.C.? Eso me parece alucinante. ¿Y cómo les pagaban? Porque supongo que no existían las transferencias bancarias, ni el papel moneda. Les pagaban con lo más valioso para el sustento diario, grano y cerveza. La cerveza, ojo, no era la bebida recreativa que conocemos hoy para ver un partido de fútbol. Era un alimento básico, una especie de sopa de cebada fermentada, espesa y nutritiva, que además era más segura de beber que el agua del Nilo porque el proceso de fermentación mataba las bacterias. Así que literalmente construyeron las pirámides estando levemente ebrios y bien alimentados. Es increíble pensar que la base de una de las maravillas del mundo fue, en esencia, pan líquido. Pero has mencionado algo que me ha llamado la atención médica. Siempre imaginamos la medicina antigua como algo bárbaro, lleno de supersticiones y amuletos. ¿Realmente curaban algo o era todo efecto placebo? Había magia, sí, pero también había una ciencia empírica brutal. Tenían un conocimiento de la anatomía humana superior al de cualquier otra civilización de su época, gracias, irónicamente, a la momificación. Al sacar los órganos, aprendían cómo funcionaban. Pero lo más curioso son sus especializaciones. No ibas a un médico general. Tenían dentistas, oftalmólogos y, prepárate para esto, tenían un título médico real que se traducía como pastor del ano. Pastor Delano, ¿me estás diciendo que inventaron la proctología? Exactamente. Dado que su dieta tenía mucha arena del desierto que se colaba en el pan y pasaban mucho tiempo sentados o en cuclillas, los problemas digestivos eran comunes. Pero no solo eso, usaban pan mohoso para curar heridas infectadas miles de años antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina. Sabían que ciertos hongos curaban, aunque no entendieran el concepto de bacteria. Es esa mezcla de observación práctica y ritual lo que los hace fascinantes. Me encanta ese contraste. Por un lado, una medicina avanzada, y por el otro, remedios que hoy nos parecerían locura. Pero cambiemos un poco el tercio. Hay otro aspecto que siempre me ha generado curiosidad, la estética. Vemos esos ojos delineados con negro, tanto en hombres como en mujeres. ¿Era pura vanidad o había algo más detrás de ese maquillaje? Nada en Egipto era solo una cosa. El col, esa pintura negra hecha de galena molida, era estética, sí, porque marcaba el estatus y la belleza, pero su función principal era proteger. El color negro absorbía el resplandor del sol del desierto, actuando como las gafas de sol de los jugadores de béisbol modernos. Además, el plomo que contenía la mezcla tenía propiedades antibacterianas que prevenían infecciones oculares, que eran muy comunes por el polvo, y las moscas del Nilo. Era maquillaje, gafas de sol y medicina, todo en uno. Es fascinante cómo el pragmatismo se disfrazaba de moda. Y hablando de moda y sociedad, creo que no podemos obviar el papel de la mujer.
Tengo entendido que, en comparación con Grecia o Roma, donde la mujer era prácticamente una propiedad, en Egipto la cosa era distinta. Distinta es quedarse corto. La mujer en el antiguo Egipto disfrutaba de una libertad legal que las mujeres europeas no recuperarían hasta finales del siglo XIX o principios del XX. Podían tener propiedades a su nombre, podían heredar, podían iniciar un divorcio si el marido no las trataba bien e incluso podían demandar a hombres en los tribunales y ganar. ¿Podían divorciarse? Eso rompe totalmente con la imagen de la antigüedad patriarcal absoluta. Sí, y sin estigma social grave. De hecho, los contratos matrimoniales eran muy detallados, especificaban pues qué bienes aportaba cada uno y qué se llevaría la mujer si el matrimonio se disolvía. Era una sociedad sorprendentemente igualitaria en el aspecto legal, aunque por supuesto los roles de género existían. Pero si tenías que elegir ser mujer en el mundo antiguo, elegías Egipto sin dudarlo. En Grecia, una mujer no podía ni salir de casa sin permiso. En Egipto, podía ser dueña de una empresa de perfumes. Eso nos lleva a pensar en cómo gestionaban su vida diaria y, inevitablemente, su muerte. Porque aunque dijiste al principio que no estaban obsesionados con la muerte, invirtieron una cantidad absurda de recursos en tumbas y momificación. ¿Cómo se reconcilia ese amor por la vida con esa preparación constante para morir? Es que ahí está la clave filosófica, no se preparaban para la muerte porque la desearan, sino porque amaban tanto la vida en Egipto que querían que continuara eternamente. Para ellos, el más allá no era un cielo abstracto con ángeles y nubes. El paraíso egipcio, el Aaru, era literalmente una copia perfecta del delta del Nilo, un lugar donde siempre había cosecha, donde no había enfermedades y donde podías seguir bebiendo cerveza con tus amigos y tu familia. La momificación era el vehículo para asegurar que tu cuerpo físico pudiera disfrutar de esos placeres terrenales en la otra orilla. Es una visión muy hermosa, si lo piensas. No es un rechazo al mundo material, sino una validación suprema de él. Me gusta tanto mi casa y mi gato que quiero llevármelos conmigo para siempre. Hablando de gatos, no podemos hacer un episodio sobre Egipto sin mencionar a los gatos. Por supuesto, los gatos. Eran sagrados pero no porque fueran dioses en sí mismos, sino porque representaban la protección. Cazaban ratones que comían el grano y cobras que podían matar a los niños. La adoración era tal que, si matabas a un gato, incluso por accidente, la pena era la muerte. Hay registros de soldados romanos que siglos más tarde mataron un gato por error y fueron linchados por una turba egipcia furiosa. Ni siquiera el faraón podía indultarte si dañabas a un felino. Vaya, eso sí que es tomarse la protección animal en serio. Me hace gracia pensar que hoy en día, en Internet, seguimos adorando a los gatos casi de la misma manera. Quizás no hemos cambiado tanto. Es lo que te decía al principio. Cambia la tecnología, cambia la ropa, pero la esencia humana es la misma. Ellos amaban a sus mascotas, se preocupaban por su apariencia, querían seguridad laboral y aspiraban a una vida cómoda. Hay una carta que se conserva de un hombre a su esposa fallecida, donde le reprocha que le esté embrujando desde el más allá porque él se siente mal y le recuerda, fui un buen marido, no te engañé, te di ropa bonita. Es una discusión de pareja que trasciende la muerte. Es conmovedor y a la vez hilarante, un reclamo doméstico a un fantasma. Al final, creo que esa es la gran lección de hoy, dejar de verlos como estatuas de piedra y empezar a verlos como personas que reían, lloraban y se quejaban del jefe. Exactamente. La historia no es sobre fechas y batallas, es sobre la experiencia humana. Y los antiguos egipcios, con sus pelucas, sus delineadores y sus inmensos monumentos, nos están gritando desde el pasado. Estuvimos aquí, vivimos intensamente y no queremos ser olvidados. Y ciertamente, no los hemos olvidado. Hemos recorrido desde la cerveza como salario hasta la proctología, pasando por el feminismo antiguo y la adoración felina. Creo que nuestros oyentes nunca volverán a mirar una momia de la misma manera. Esa es la idea. Que la próxima vez que vean una pirámide no piensen en el misterio, sino en los miles de trabajadores sentados a su sombra, compartiendo una comida y bromeando, tal como lo haríamos nosotros hoy. Una reflexión perfecta para cerrar. Gracias por este viaje en el tiempo. Ha sido sin duda revelador. Gracias a ti, siempre es un placer desempolvar la historia. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado.
Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal, el comentario disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.